Gabriel, y mi pregunta va en relación justamente a esta última propuesta, equidad en el mundo. Sí, Luis Arce Catacora, al igual que ha compartido esta sistematización de los puntos que ha desarrollado en su discurso en su Twitter, creo que cada uno amerita un desarrollo mucho más profundo, ¿no? Y es interesante lo que tú planteas en la visión que propuso justamente en el último punto, esa plena vigencia de Naciones Unidas. Verdaderamente estaremos viviendo en un mundo que respeta las normas comunitarias, las normas internacionales, las normas de una comunidad internacional, o estamos viviendo en un mundo que no respeta el multilateralismo, que no respeta la cooperación, que más bien, lo decía Luis Arce Catacora, las ojivas nucleares están concentradas en nueve países del centro capitalista, ¿no? Esto pone en peligro a toda la humanidad, como también el propio sistema a nivel climático, a nivel ambiental, a nivel de esa asimetría entre los derechos humanos y la democracia, que hasta ahora no se entiende bien ni se aplica en diferentes países del mundo. Denunció también el ámbito del bloqueo criminal que sufre Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo analizar que Luis Arce ha puesto sobre la mesa que no se están cumpliendo las normas del derecho internacional público, que no se están cumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas, que no se están cumpliendo los esfuerzos internacionales para garantizar, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, para garantizar, por ejemplo, la producción agrícola en los países que han sido golpeados por la hambruna. Decía, más del 9% de población mundial se encuentra actualmente en pobreza y en situación de hambre, ¿no? Entonces, creo que esta denuncia que hace Luis Arce Catacora, más que un posicionamiento de simples puntos, es una denuncia a todo el sistema capitalista y cómo se está llevando adelante, y cómo a instancias de Naciones Unidas no se está pudiendo hacer casi nada, porque justamente las potencias imperialistas, las potencias capitalistas que dominan el escenario mundial no tienen esa predisposición, no tienen esa voluntad política para cambiar las situaciones denunciadas por el presidente Luis Arce en Naciones Unidas. Otra propuesta que me gustaría también que usted pueda abordarla es la novena, esta que hace referencia a fortalecer los mecanismos internacionales para un trato preferencial para los países sin litoral. Sí, es sumamente interesante. Obviamente Bolivia nunca va a renunciar a una política de Estado, quizá la única política de Estado que tenemos, que es jamás renunciar a un acceso soberano al mar como teníamos antes de haber sido arrebatado, ¿no? Luis Arce hace una acotación, quizá muchos lo han visto como de forma, pero es una acotación sumamente importante. Bolivia nace a la vida independiente con litoral, con mar. Es un país, no es un país mediterráneo, es un país enclaustrado, producto de un acontecimiento bélico injusto, patrocinado también por una potencia imperial, Inglaterra, ¿no? Lo que Luis Arce hace énfasis en el punto 9 es justamente utilizar de forma equitativa, y que toda la humanidad pueda utilizar de forma equitativa las riquezas marinas, dice él, las riquezas de los espacios marinos como zonas de desarrollo, que es fundamental, el derecho a acceder y a utilizar las riquezas que nos brinda los espacios marinos, porque también él hace una valoración de cómo los países sin acceso al mar, pues es mucho más complicado su propio desarrollo y su propio modelo de importaciones, exportaciones, les resulta mucho más caro, mucho más perjudicial, y esto no debiera ser así, dice Luis Arce Catacora, ¿no? Además, en la línea que les decía anteriormente, también dice los propios mecanismos del derecho comunitario brindan esta posibilidad de aprovechar los nichos marinos a todos los países, pero esto no se está cumpliendo. ¿Por qué no se está cumpliendo? Debemos hacer un nuevo pacto entre todos los países, tanto enclaustrados, tanto mediterráneos, para asegurar que todos podamos acceder a las riquezas que nos brinda el lecho marino, un espacio marino que finalmente es de todos, ¿no? Entonces, nuevamente Luis Arce hace esa denuncia de cómo no están funcionando verdaderamente los acuerdos e instrumentos internacionales, en este caso específico de los países sin litoral. Gabriel,